Hola a todos chicos y chicas, soy Muerte y hoy os traigo un nuevo vídeo. El Gear 5 de Luffy causó mucho revuelo en su momento, desde burlas porque no rompió el internet hasta personas que directamente odian esta transformación. Así que como ya ha pasado bastante tiempo, ya no solo de su aparición en el manga, sino que incluso en el anime, creo que ya es hora de que hable de mi transformación favorita de todo el anime. Porque sí, en mi opinión, aunque el Super Saiyajin es algo maravilloso, el puesto número 1 se lo va a quedar el Gear 5 por mucho tiempo. Así que venga, comencemos con lo importante. Este vídeo va a estar estructurado de la siguiente forma. He estado mirando distintas opiniones y de estas he sacado ciertos puntos los cuales voy a responder. El primero será uno de los más importantes. Será respondiendo a la pregunta de si el Gear 5 estuvo planeado desde el principio o no. Oda nos tiene acostumbrado a meter pequeños detalles en la historia los cuales años después nos explica. El mejor ejemplo de estos es el Haki. Este hizo presencia en los primeros capítulos de One Piece, pues Shanks lo usó para salvar a Luffy y años después el propio Luffy usó esta técnica y todos quedaron impresionados. No por no saber qué es, sino por todo lo contrario, porque saben qué es. Pero antes de eso, Luffy ya había despertado sus hakis. Y no me refiero a su combate contra las hermanas de Boa Hancock. Me refiero a su combate contra Duval y Motobaro. Pues es aquí donde Luffy calmó y aterró a una bestia con tan solo mirarle un poco mal. Aquí Luffy demostró su haki. Pero, según a quien preguntes, es posible que te digan que incluso antes de esto ya habíamos visto el haki. Y esta vez usado por Zoro. Pues en su pelea contra Mr. One, parece que este usase haki de observación para encontrar su katana. Así que dicho esto, de nuevo haré la pregunta. Oda nos había dado indicios de que Luffy tuviese la Ito Ito no Mi modelo Nika y no la Gomu Gomu no Mi. En lo personal este cambio me gustó bastante, pero a su vez no me parece que nos haya dado indicios suficientes, aunque sí hay alguno que otro. El primero de estos podría ser el más flojo de todos, y son los Gears de Luffy. Una de las habilidades de las Akuma no Mi modelo Zoan es el hecho de que estas permiten a sus usuarios transformarse. El mejor ejemplo de esto es Chopper, y tal y como he dicho, Luffy tiene varias de estas, concretamente todos sus Gears. Y de nuevo, tal y como he dicho, esta es la pista más floja que hay, tanto que en lo personal ni siquiera la tomaría como pista, pero aún así quería nombrarla, pues algunas personas lo han dado como un indicio real. El segundo sí es algo más interesante, pues son algunas de las habilidades de Luffy. Algunas de estas tienen poco sentido si es que Luffy solo tuviese la Gomu Gomu. Hay varios ejemplos, así que veámoslos. El primero sería el Gear Second. Según Luffy, lo que hace para usar esta habilidad es usar el poder de la goma para hacer bombear su corazón mucho más rápido. Es una buena explicación, pero a su vez es rara, pues en toda la serie ningún usuario paramecia ha conseguido algo como esto. Es cierto que Luffy es uno de los mejores, por no decir el mejor, usuario de Akuma no Mi, pues es quien hace mejor uso de su fruta. Pero es que lo más parecido que hemos visto es a Doflamingo curando sus órganos con hilos. Pero si comenzamos a pensar en la Ito Ito y no en la Gomu Gomu, esto empieza a tener sentido, pues Luffy puede manipular todo su cuerpo a voluntad, tal y como vimos cuando se volvió literalmente un gigante en tan solo unos segundos. Al contrario que en su tercera marcha, aquí Luffy no tuvo que morder su dedo ni nada, simplemente quiso hacerse grande y se hizo grande. Así que en el Gear Second pasaría lo mismo. Luffy quiso que su corazón bombease sangre mucho más rápido y eso pasó. Pero si es así, ¿por qué vemos que el cuerpo de Luffy de verdad se mueve para hacer la segunda marcha? A esto me refiero a esos movimientos que hace su cuerpo cuando quiere activar este Gear. Como vemos, su cuerpo reacciona, pero en realidad esto no es un problema. Luffy antes mordía su dedo para entrar en la tercera marcha, y cuando él despierta no lo hace. Esto pasa porque Luffy pensaba que era necesario. Otra habilidad que no tiene sentido con la Gomu Gomu es el Gomu Gomu no Calvering. El propio Kaido señala eso en su combate, pero antes de eso, alguien ya quedó extrañado por esta misma habilidad. Me refiero a Doflamingo, quien al experimentarla de primera mano se sorprende de lo mucho que Luffy puede estirarse, casi pareciendo que no tiene ningún límite. Diría que estas son como tal las pruebas que podrían indicar que la Gomu Gomu siempre ha sido la Ito Ito. A mí no me parece que sea prueba suficiente como para decir que Oda lo había planeado desde el minuto cero. Aún así, a mí me encantó, me reí mucho al leerlo, pero toca hablar sobre la otra cara de la moneda. ¿Hay alguna prueba que diga que sí o sí esta Akuma no Mi era la Gomu Gomu? Pues como tal diría que no. Una de las posibles pruebas sería la enciclopedia de las Akuma no Mi. En este libro están detalladas todas, o al menos muchas de las Akuma no Mi existentes, pero pocos personajes han leído dicha enciclopedia. Uno de estos es Sanji, pero teniendo en cuenta que este mismo no sabía que al comer las frutas perdías la capacidad de nadar, no creo que sirva como testigo. Además, el gobierno mundial lo controla todo. Añadir la existencia de la Gomu Gomu no sería difícil para ellos. Una prueba de que Oda se sacó esto de la manga podría ser el gobierno mundial. Estos hicieron todo lo posible para conseguir esta Akuma no Mi, pero cuando Luffy se la comió y comenzó a hacerse famoso, nadie en el gobierno trató de capturarlo. Más de lo normal, claro. Pero para esto creo que tengo una justificación. El verdadero problema de la Ito Ito no Mi modelo Nika no es el poder de la goma, es el poder de su despertar. Es ahí cuando la Ito Ito comenzó a ser un problema, y lo estamos viendo en Egghead. El hecho de que Luffy esté con la fruta despertada está haciendo que un robot gigante comience a moverse. Luffy al principio tan solo era un niño jugando a ser pirata. Era imposible que despertase el poder de la fruta, y si a eso le sumamos el hecho de que dicha fruta
fruta ha estado sin ser despertada desde el siglo vacío, pues entiendo que el Gorosei, pese a haber perdido la fruta, no le dé mucha importancia. Pero claro, la cosa cambia cuando ese mismo niño está peleando de tú a tú contra un Yonkou. Y encima, para más Shinri, no es cualquier Yonkou, es el Yonkou nombrado como la criatura más fuerte del mundo. Obviamente, fue ahí cuando el gobierno decidió actuar. Es cierto que Luffy ya había plantado cara a un Yonkou antes, pero es que el gobierno en ese momento no podía hacer nada. Luffy estaba en territorio de Big Mom. Ahí la única que estaba presente por parte del gobierno mundial era Stussy, y poco podía hacer, y claro, nada más terminar Whole Cake, los Mugiwara se fueron a Wano. En ese intermedio poco pudieron hacer, así que el hecho de que el gobierno mundial fuese o no a por Luffy por tener la fruta tampoco me parece una prueba válida. Lo que tal vez sí podría ser una prueba es el propio poder de la goma. Todas las Akuma no Mi tienen un poder concreto, y más las Zoan, que solo obtienen la habilidad de un animal. Pero casualmente existen unas pocas excepciones a esto, y estas son, como no, las Zoan mitológicas. Estas son Zoan normales, pero que te dan la capacidad de transformarte en un animal mitológico, como la Zoan del Fénix de Marco, la de Buda de Sengoku, o la de Okuchi no Makami de Yamato, y como no, la Nika de Luffy. ¿Por qué digo que se escapan a esto? Pues veréis. Empezando por la de Yamato, esta aparte de volverla un lobo blanco mitológico de Japón, tiene otra habilidad y esa es la del hielo. Yamato hace bastantes ataques de hielo. Katarina de Bon tiene la Zoan del Kyuubi, y esta aparte tiene la habilidad de transformarse en personas. La Yamato no Orochi te permite tener varias vidas extra, y la Ito Ito no Mi de Nika te da las habilidades de la goma. Así que, en conclusión, ¿Oda tenía esto planeado? Sinceramente dudo mucho que lo tuviese planeado, pero lo que sí tengo que admitir es que lo ha justificado muy bien. A priori no parece que haya roto ninguna de las reglas que ha establecido, y sinceramente creo que eso es lo que más importa. Una vez terminado con esto, el siguiente punto a tratar es si la aparición de la quinta marcha rompe el mensaje del manga. Esta es otra de las mayores críticas que he visto y sinceramente a su vez me parece la más tonta, pues no tiene ningún sentido. Es más, el Gear 5 lo que hace es darle aún más significado al mensaje. Pero antes de entrar en eso hay que detallar dos cosas. La primera es, ¿cuál cree la gente, los que dicen esto, que es el mensaje? Y obviamente la segunda es, ¿cuál es el verdadero mensaje? Porque si la gente que dice que rompe el mensaje de Laura no tiene ni idea de cuál es el mensaje de One Piece. Los que defienden esto dicen cosas como que a Luffy le regalaron un power up que no tuvo que esforzarse para conseguirlo y bla bla bla. A ver, almas de cántaro, ¿cuántas veces habéis visto a Luffy entrenar? Yo al menos tan solo lo he visto entrenar 2 veces, en el time skip y en la prisión de las flores. Ya está. Aparte de eso, Luffy nunca ha entrenado. One Piece nunca ha tenido como mensaje si te esfuerzas podrás conseguir cualquier cosa que te propongas. Salvo Zoro, ningún otro Mugiwara se ha puesto a entrenar en serio. Es más, la mayoría de ellos ni siquiera entrenó en los 2 años. Chopper estuvo entrenando sus dotes médicas, pero no su físico ni nada parecido. Brook estuvo de gira mundial perfeccionando su música. Nami estuvo estudiando el clima. Frankie reconstruyó su cuerpo. Los únicos que entrenaron de verdad fueron Zoro peleando contra monos, Sanji junto a los Okamas, y aún así el poco entrenamiento que le vimos hacer es o huir de esos mismos o pasándosela bien con ellos. Y Usopp con Hércules, aunque su entrenamiento más bien fue conocer sus nuevas Pop Green. También podríamos decir que Robin estuvo entrenando, después de todo consiguió aprender el Karate Gyojin gracias a Koala, pero tampoco hemos visto mucho. Así que de nuevo, claro que Luffy no entrenó para conseguirlo, porque Luffy en todo lo que llevamos de serie apenas le hemos visto entrenar. Con esto no me refiero a que le vayan regalando cosas porque sí, eso no estaría nada bien, sea la serie que sea. Pero es que de nuevo, One Piece no es una historia de entrenar hasta romper tus límites como Dragon Ball o Naruto. One Piece es una historia sobre la libertad, ese es el mensaje, y por eso el sueño de Luffy es ser el rey de los piratas, no por la fama y tampoco por el dinero. Si Luffy quiere ser el rey de los piratas es porque solo así sería la persona más libre del mundo. Así que el hecho de que Luffy tenga una fruta que literalmente te deja hacer lo que quieras es perfecta para él. De hecho, como pequeña curiosidad, capítulos antes de que se desvelase que Luffy tenía la Ito Ito no Mi modelo Nika, en ese momento donde las teorías volaron e hicieron aparición algunas cosas como la Akuma no Mi de la resina o cosas por el estilo, a mí se me ocurrió que Luffy tal vez podría tener la Akuma no Mi de la imaginación. Esto explicaría la existencia del Red Hope. Luffy se imaginó haciendo un ataque junto a su hermano y pudo hacerlo. Es cierto que esto podría llevar a muchos problemas, pues una Akuma no Mi como esta sí brindaría un poder prácticamente infinito, pero a su vez vi la forma de solucionarlo. Ya sabemos cómo es Luffy. Si alguien le dice que no tiene la Gomu Gomu, sino que tiene otra, no creo que le hiciese mucho caso, porque lo más probable es que simplemente le ignorase. Así que, como él seguiría pensando que es de goma, solo usaría cosas de goma. Es una tontería, pero bueno, volviendo al punto, la Ito Ito no rompe el mensaje de One Piece, sino que lo potencia, aunque puede que a algunas personas les moleste una pequeña cosa, y esa es que Luffy aprendió su despertar hace muy poco, pero aún así, en su pelea contra Kaido, una vez se desactivó, tuvo muchas facilidades para activarlo de nuevo. Y eso es totalmente cierto, él no tuvo que pasar un entrenamiento como cuando despertó su Haki del Rey, y aún así parece que puede activarlo y desactivarlo de manera muy sencilla. Esto ciertamente podría ser un problema, salvo por un motivo, y ese es el método que Luffy usa para que el Gear
5 salga a escena. Lo que hace es hacer latir su corazón de tal manera que hace un sonido muy concreto. ¿Esto qué importa? Pues bueno, Luffy es un experto en hacer palpitar su corazón. Desde que creó la segunda marcha ha estado manipulando su corazón para hacerlo latir, es decir, lleva entrenando esta habilidad desde hace bastante tiempo. No por nada, Oda dibujó a Luffy justo en esta misma forma en la que hizo aparición la segunda marcha. Lo hizo porque, a la hora de activarse, estas dos marchas son exactamente iguales. La única diferencia es que, mientras que la segunda es un pálpito sin control, en la quinta es creando una música. El tercer punto a explicar es que Luffy ahora es demasiado poderoso, a lo cual yo respondo: ¿acaso no visteis la pelea contra Kaido? Sí, es cierto, Luffy estuvo literalmente jugando con él, pero aún así no lo tuvo fácil en ningún momento. Pero es que ahí no acaba la cosa. Vale, digamos que Luffy en Gear 5 estuvo conteniéndose en su pelea, y en ningún momento se puso serio. Aún así, eso no significaría absolutamente nada. Kaido, para cuando Luffy activó su quinta marcha, ya estaba cansado. Llevaba toda la noche peleando, primero contra las 9 vainas rojas. Es cierto que este combate no supuso mucho problema, pero aún así combatió. Tras eso, junto a Big Mom, se peleó contra 5 piratas de la peor generación, donde recibió golpes bastante fuertes. Una vez se repartieron los combates, Luffy y Kaido comenzaron a pelear muy en serio, hasta que este último tiró a Luffy de Onigashima, a lo cual Yamato cogió el relevo y comenzó a pelear contra su padre. Yamato y Kaido estuvieron peleando bastante rato hasta que Luffy volvió. Ellos dos pelearon hasta que Kaido, con la ayuda de un miembro del CP0, mató a Luffy, y finalmente es aquí donde Luffy vuelve a la acción activando su Gear 5. Por muy fuerte que sea Kaido, tuvo un montón de combates donde, en la mayoría, gastó mucha resistencia y energía. Ni siquiera él podía estar al 100% después de tanto tiempo peleando, y aún así Kaido le dio pelea al Gear 5. Así que, aunque es cierto que la quinta marcha le da a Luffy un gran poder, en ningún momento superó a Kaido. Es más, a día de hoy me parece que es imposible que Luffy pudiera vencer a Kaido en un 1 vs 1. Tal vez un Luffy post-Elbaf, sí, pero para eso aún queda. Así que, de nuevo, si bien la quinta marcha le da poder a Luffy, él no es todopoderoso. El último punto que tocaremos en este vídeo es que Luffy en su quinta marcha no es serio. No deja de reírse todo el rato y hace un montón de tonterías. Me pone nervioso. A esta acusación yo, como juez, declaro a Luffy culpable, porque esa frase es cierta. Así de sencillo. Luffy en Gear 5 literalmente no deja de reír, no deja de hacer el tonto y literalmente hace lo que quiere. Pero, ¿cuál es el problema exactamente? Luffy, aunque tiene sus momentos, nunca ha sido un personaje serio. De nuevo, tiene sus momentos, como cuando decidió ayudar a Nami o los momentos previos a que Vivi le diese un puñetazo. Pero el 90% del tiempo Luffy se la pasa haciendo el tonto. En su combate contra Crocodile, fue a por él estando lleno como un globo. Contra él activó el Ultra Instinto, apagando totalmente su cerebro poniendo cara de tonto. Y en su combate contra Rob Lucci, casi se pasa más tiempo siendo un niño que peleando. Porque Luffy es así. Luffy es tonto, pero no en el mal sentido. A ver, es cierto que no es un genio, pero tampoco es Goku en Dragon Ball Super. Pero es que no me refiero a su inteligencia. Luffy es alguien que le gusta reír y pasársela bien. Ese es nuestro Luffy. Sí, tiene sus momentos serios, pero de cada uno de estos hay 20 donde Luffy hace reír a sus compañeros. Es por eso que el Gear 5 me parece la mejor transformación del anime, porque gracias a esta podemos ver a Luffy siendo Luffy al 200%. Al contrario que otras transformaciones, esta no hace ver a nuestro protagonista como una bestia llena de odio. Es algo completamente diferente. ¿No os gusta? Pues en ese caso os habéis equivocado de manga, porque One Piece es un cuento de risa. Incluso cuando sus transformaciones le hacen ver a alguien peligroso, al cual no hay que enfadar, se toma la libertad de hacer bromas, como cuando apareció el Gear Force. Doflamingo se partió el culo viendo cómo Luffy ahora era una pelota a tal nivel que ni siquiera podía mantenerse en pie, aunque he de admitir que hay algo que me jode bastante de esta situación, y es el siguiente: ¿cómo es posible que la gente se queje después de ver todas las referencias a los cartoons antiguos? Si es que es de lo mejor que alguien puede ver. Creo que ya he dicho todo lo que quería decir. El Gear 5 ha sido bastante polémico, y aunque algunas cosas las entiendo, otras sinceramente me parece que las dijeron para molestar, porque no les veo ningún sentido, aunque la peor fue lo de romper el internet. Pero bueno, el vídeo ya está terminando, así que dejemos de hablar de esto. Yo espero que al menos hayáis disfrutado del vídeo. Poned en los comentarios lo que opináis vosotros de la quinta marcha, les estaré echando un vistazo. Dicho esto, recordad darle like, suscribiros y todas estas cosas. Un saludo y me despido, venga, ¡chao!